Buenas tardes, vecinos. Nuevamente seguimos en el segundo bloque en este programa Informe Comunal y ahora vamos a pasar a hacer una etapa importante que no es menor, ya que es un tema que interesa a todo el país, a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, que es el plebiscito. El mes de octubre, el 25 de octubre, va a haber un plebiscito para cambiar la constitución o no. Y nosotros no podemos estar lejanos a eso y queremos un poco informarle a la comunidad qué dice, qué es y qué dice la constitución. Porque yo veo, o estamos viendo, de que está lleno de propaganda, apruebe, rechazo, pero yo creo que es importante informar, capacitar a los vecinos sobre de qué estamos hablando, porque para que el voto sea el proceso electorario real, tiene que ser un voto informado. Usted tiene que saber sobre qué va a votar. Tiene que tener claridad por qué va a votar una opción o la otra. Más allá de que yo tengo mi opción y que don Víctor también tiene la suya, yo creo que nosotros como autoridades, como abogados también, es importante informarle a usted qué estamos haciendo. El 25 de octubre se va a votar si se quiere mantener la actual constitución o se quiere modificar la actual constitución. Entonces es importante saber qué es la constitución. Creo que es relevante informar a todos qué dice la constitución, para que usted sepa qué está votando. Pues bien, Víctor, ¿qué nos puedes decir tú sobre una constitución y sobre la actual constitución de 1980? Bueno, a ver, en primer lugar, ¿cierto? Tal como dices, el 25 de octubre se celebra este plebiscito que busca primero decidir si vamos a mantener la constitución actual, eso en el caso que gane el rechazo, o si se va a iniciar un proceso de hacer una nueva constitución, que eso se estaría viendo en diferentes etapas. Ahí está primero contemplado este plebiscito de entrada que se ha llamado, que recordemos iba a ser en abril, y se postergó este mes de octubre por la pandemia. Ahora, si gana el apruebo, ¿cierto? Esto se va a traducir en una elección con una convención constituyente o congreso constituyente en el mes de abril, conjuntamente con con las municipales y entiendo que la de gobernador regional también van a ser en la misma época. Pero como dices tú, hay que empezar por ver qué es la Constitución. La Constitución es la ley fundamental, ¿cierto? De la cual derivan o a la cual deben someterse todas las otras leyes que se hacen en el Congreso Nacional y a la cual deben ajustar su actuación todas las autoridades políticas y también todas las personas, ¿cierto? En general. Es una constitución política se llama Constitución Política de la República por lo mismo, o sea, porque estamos todos sujetos a ella y no, me acuerdo, los profesores de Derecho Constitucional decían, es erróneo llamarla Constitución Política del Estado porque no obliga solo al Estado, obliga a todos los habitantes del país. Y tiene como funciones, ¿cierto? Básicamente las podemos dividir en dos grupos, una parte orgánica, que es la que te señala cuáles son los órganos del Estado, cuáles son los poderes, ¿cierto? Siempre se habla de los tres poderes del Estado, según la teoría de Montesquieu, ya muy antigua, ¿cierto? Que Exacto, Montesquieu habla de las tres poderes del Estado. Legislativo y judicial. El judicial, ¿cierto? Sabemos son los tribunales, el legislativo es el que hace la ley y el ejecutivo el que ordena su ejecución, ¿cierto? Y realiza toda la actividad administrativa de gobierno, gestión de gobierno. Claro, mira, yo podría señalar de que existen las naciones en el mundo, claro, que son un conjunto de gente con características similares y con fines comunes, que se asientan en un territorio. Por ejemplo, los chilenos somos una nación, tenemos naciones en Sudamérica, cada uno de los países es una nación diferente. Esa nación
ese conjunto de gente requiere normas. Una vez que la nación pasa a tener un ordenamiento jurídico, se constituye en el Estado. El Estado es la nación institucionalizada. Y la principal norma que rige la vida en común de todos es la Constitución, que tú, como bien dices, establece los principales parámetros. Es decir, vecino, esto es importante porque vamos a decidir sobre la principal norma de las cuales nacen el resto de la institucionalidad. Ningún otro tipo de normas puede ir en contra de la Constitución. Por eso es importante este tema, porque es la base de nuestra vida cívica y la vida cotidiana en la Constitución. El auto que usted tiene, la casa que usted tiene, es producto del derecho de propiedad que está en la Constitución. El de la posibilidad de trabajar, que usted tenga un trabajo, es producto del derecho constitucional a trabajar. Que usted sea chileno es producto de lo que establece en función de la nacionalidad. Entonces, es importante. Mire, me voy a permitir leerlo porque yo creo que a nadie le importa mucho lo que don Víctor Haro, don Alejandro Saler digan sobre la Constitución. Pero sí es muy relevante leer la Constitución. Mire, yo le voy a leer el primer artículo de la Constitución. Dice, artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Es decir, el artículo primero, la Constitución, lo reconoce usted como una persona libre, establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y reconoce también los grupos intermedios, que son las formas en las cuales las personas se relacionan con la comunidad. Y la obligación del Estado de respetar a estas personas, a estas familias, a estos grupos intermedios, y también señala que es la finalidad del Estado es promover el bien común, ¿cierto? Creando condiciones que permitan a todos desarrollar un proyecto, digamos, como nuestro proyecto de vida. Ya a lo mejor cuesta entender un poco eso, pero en el fondo, si tenemos cada persona, cada familia tiene algo, un sueño, pongámoslo en esos términos. Como dicen los americanos, la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad, claro, esa es. Y eso está establecido en la Constitución americana. Así es, pues sí, en la de 1776, 80, 1780, una cosa así. Ellos tienen esa y esa es una forma muy linda de expresarlo. En el fondo, más que la Constitución te dé un derecho, en el fondo te lo está reconociendo. El Estado no le da nada. El Estado reconoce esta condición que viene de ser seres humanos, somos personas, y eso nos da una dignidad, nos da estos derechos, tal como tú lo dijiste, que son anteriores incluso a la formación del Estado. Si tenemos estas naciones que después se organizan y pasan a ser un Estado, o una república, una monarquía, o la forma que quiera, en el fondo estamos reconociendo este derecho de las personas a desarrollarse como legítimamente lo quieran. Ahora, en este punto que tú señalas, de que dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, aquí ya empiezan las primeras divergencias. ¿Qué es lo que entendemos por bien común? Y aquí ya cada persona, cada grupo tiene un criterio diferente de lo que es bien común. Y la definición entonces de bien común, que después se plasma a través de la Constitución, el concepto ideológico de bien común, qué es lo que es el bien común, ya es lo que le empieza a dar matices a la Constitución. Así es. Yo podría decir que son intereses legítimos, individuales, o de estos grupos. O colectivos también. También, pero también hay bien que tienen que ser colectivos.
Y puede ocurrir, y ocurre de hecho muchas veces, que el interés individual de uno se contrapone al interés individual del que está al lado. Entonces hay que buscar la forma de congeniar todo esto, de armonizar en lo posible y de hacer que los derechos de una persona, ¿cierto?, no se contrapongan a los del otro. Mira, dice, ¿qué es lo que entiende que esta constitución como bien común? Dice, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías de esta constitución establece. La constitución actual, la del 80, habla de un bien común bastante formal, no muy de fondo. Y esto, como yo reitero, va a ser uno de los principales puntos ideológicos a considerar si es que se modifica la Constitución. Quiero que sea el bien común. Claro. También la Constitución habla en el actual base de la institucionalidad, que es el capítulo primero, habla tal como tenemos. Podemos tener divergencias con respecto a conceptos como el bien común. También hay conceptos de la actual Constitución que no se van a poder modificar. Por ejemplo, el artículo 2 dice, son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Esto, acá tenemos un ejemplo de una diferencia entre un concepto que puede ser muy opinable y conceptos que lo cual no van a ser opinables, ya que yo no creo que nadie, ningún chileno, encuentre que el himno nacional, por ejemplo, o el escudo de armas no sea una representación de la nación. Claro. O sea, a lo mejor alguien quiere agregar alguna mascota, un animal nacional, no sé. Claro, o incorporar una bandera, por ejemplo. A lo mejor se puede establecer también de que el concepto de emblemas regionales, como nuestra bandera nacional, claro, la bandera regional. Está reconocido en leyes o en disposiciones, digamos, de rango inferior. Ahora, no sé, claro, también es una opción, como dices tú. Entiendo que la Constitución española de 1978, al crear las regiones o comunidades autónomas, ¿cierto?, que en el fondo son como nuestras regiones, pero con mucha más autonomía, ahí se reconocen esos símbolos regionales. Claro, la autonomía, sí, tienen una característica especial. Incluso en España, no todas las autonomías tienen la misma condición jurídica. Exactamente, son distintas, se adecua a cada realidad de cada región. O sea, no es lo mismo el País Vasco o Cataluña que, no sé, porque Murcia. Tiene muy poco que ver, digamos, una... Claro, cada uno... Y eso también se podría considerar en la nueva Constitución, entender que cada región, y eso también hay que verlo, que se cambia la Constitución, quizás ya no sean las mismas regiones que tenemos en el país, o sea, se mantendrán, volveremos a las provincias, porque renace todo, hay que considerar eso. Claro, la forma del Estado es una de las tantas opciones que hay que tomar. O sea, aquí hay que considerar, cuando ya entrando en la otra parte orgánica, tú tienes, esto que estamos conversando es la forma del Estado. Estado unitario, Estado federal, o una solución como intermedia, como la que estamos hablando de España, que no es propiamente federal, pero tampoco es tan unitaria como es la nuestra. Después, la forma de gobierno, ¿cierto? Nosotros vivimos en un régimen presidencialista, muy presidencialista. Mira, hay opciones o opiniones que dicen que eso podría cambiarse a algo semipresidencial, cosa que a mí me parecería bastante ajena a nuestra tradición y idiosincrasia, pero son opciones que se están... Sí, ahí. Bueno, el artículo 3 de la Constitución dice que el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y realmente descentralizada, desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Y lo que tú dices es verdad, también nosotros tenemos una cultura fuerte de un régimen presidencial fuerte, que partió con O'Higgins, el primer director
Supremo, y que fue ratificada con el ministro del Interior, Diego Portales, de gobiernos fuertes, de gobiernos que unitarios, que permiten al Estado tener una hegemonía sobre el control de la fuerza y de la administración pública. Quizás al día de hoy, a lo mejor habría que ver, como tú dices, algún tipo de administración del Estado diferente, con algún tipo de autonomía. Y en ese sentido, la ley de gobernadores regionales, que pocas facultades entrega el gobernador regional, por último va a ser un buen símbolo, va a ser una buena señal. Ahora, no sé también si valga la pena hacer una elección de gobernador regional en abril si gana la apruebo. Sería un buen símbolo para incentivar la regionalización, pero en lo efectivo, si elegimos un gobernador regional en abril y resulta que 2 años más tenemos una nueva constitución que modifica la administración regional, ¿y para qué vamos a elegir un gobernador regional? Mejor esperemos con la administración actual regional hasta que tengamos una nueva constitución. Y lo importante es lo que decías es acerca de las facultades de esta nueva figura. La verdad es que ya no va a haber un intendente regional con ese nombre. No va a haberlo. Pero el gobernador regional no va a reemplazar al intendente. Eso tiene que. Yo creo que la mayoría de la gente no está en conocimiento de eso. No sé si porque yo creo que hay de parte de los actores políticos, sobre todo, no ha habido una buena difusión de cuál es el carácter de esa reforma. Aquí no vamos a pasar de una autoridad designada y de confianza del presidente de la República, como ha sido desde que tenemos memoria. No es que vamos a pasar a un gobernador electo que va a tener todas esas facultades, no. De hecho, va a coexistir con un delegado presidencial regional, ¿cierto? Que va a tener más facultades que el gobernador regional electo. Eso hay que dejarlo claro. Eso no me da la impresión de que no se ha difundido adecuadamente. Todo lo que es orden público, por ejemplo, no sé, este gobernador regional no va a tener ninguna injerencia, por lo que entiendo, en nombrar a sus seremis. No, los seremis mantienen una dependencia de cada ministerio y además una coordinación con el delegado presidencial. El gobernador regional va a tener injerencia en los jefes de división del actual gobierno regional, y para eso está la figura del administrador regional. A todo eso, un saludo a nuestro gran amigo José Barría, que volvió a la región a asumir el cargo. Exacto, qué bueno tenerlo por acá nuevamente. Un saludo a Pepe, cordial saludo, un gran abrazo a Pepe. Claro, entonces se produce acá una situación en la cual, y hay que decirlo bien claro, que de pronto se dictan leyes, se cambian leyes, pero no hay un entramaje administrativo adecuado. Se crean figuras una sobre otra. Acá esto va a haber un monstruo de 2 cabezas. Yo lo definiría así, un monstruo de 2 cabezas. O sea, cuando tú... O sea, te pueden explicar esto, pero la idea, yo creo, o sea, en este tipo de cosas hay que ser más simple. Es que la organización se tiene que llegar a la gente común, o sea, todos saber. Cuando uno hoy día habla de la primera autoridad regional, nadie se confunde. Sabemos de quién estamos hablando, ¿cierto? El intendente regional. Pero cuando existan estos dos, ¿vamos a hablar de la primera autoridad regional? Y te voy a decir una cosa más. Mira lo que va a pasar. Mira, cuando tú le explicas a una persona, digamos, que no tiene esta actuación cotidiana con los servicios públicos, que no tiene, por supuesto, una formación jurídica, cuando tú le expliques, oye, ya, pues no sé, ¿quién corta? Y te voy a decir lo siguiente. ¿Qué va a pasar también? Por ejemplo, acá en Punta Arenas, en consideración a la gente natal y de porvenir, pero el 80% de la población está en la ciudad de Punta Arenas, y la ciudad de Punta Arenas va a tener un delegado presidencial, va a tener un gobernador regional acá en la ciudad, va a tener un alcalde de la comuna y va a tener también un delegado provincial.
entonces van a haber muchas autoridades en una misma ciudad para administrar diferentes cosas. Incluso, por ejemplo, en Santiago, ya se pensó esa oportunidad, hacer un alcalde del Gran Santiago, porque por la diferencia administrativa comunal, resulta que no hay una autoridad del Gran Santiago, más allá del intendente, que tiene otras funciones. Entonces, tú ya cruzas una calle y te encuentras en otra comuna y puedes agarrar reglas distintas. Exactamente, como pasaba con la pandemia, que de una calle hacia el sur estaba en cuarentena y de una calle hacia el norte otra cuarentena, con cada uno con una autoridad diferente. Entonces, hay que tener cuidado también en que las normas jurídicas, como de la administración pública, tampoco o no se coordinen correctamente. Nosotros hablamos recién de la coordinación entre autoridades, pero también hay que ver bien una coordinación adecuada entre la normativa legal. Yo te digo, y yo te soy bien sincero, el cargo de gobernador regional es un título súper lindo, muy bonito, pero las funciones que va a realizar, aparte de presidir el Consejo Regional de Magallanes, que eso sí que es una función importante, el resto no sé qué... Incluso se dan hay dudas bien, no sé, a lo mejor se puede considerar poco importante, pero también los símbolos no dejan de tener su importancia. ¿Quién va a ocupar el edificio de la Plaza de Armas? ¿Quién va a ocupar el edificio de la Plaza de Armas? Claro, bueno, esas son cosas que tendrán que verlo. También hay que ver también otra cosa importante, que no se piensa adecuadamente. ¿Qué va a pasar con el aumento del gasto público en esto? Va a haber un aumento del gasto público en todo el país, porque la idea tampoco es estar pagando más funcionarios para tener funcionarios con no muchas funciones. Lo ideal es que los funcionarios que ocupan recursos públicos realmente cumplan una función. Claro, y ojalá no haya duplicidad. No haya duplicidad. Yo digo acá en Punta Arenas, vamos a tener al delegado provincial, delegado presidencial, gobernador regional, y vamos a tener alcalde. 4 autoridades que ojalá que se reúnan constantemente. Pero bueno, yo no quiero terminar el programa de hoy día antes de señalar quiénes son los chilenos, qué es la nacionalidad. Reglas de nacionalidad. Creo que en este programa que estamos viendo, en este primer programa de este ciclo de diálogo constitucional que estamos viendo con el colega Víctor Haro, que queremos informar a la comunidad, explicarle cuáles son los principales elementos de la Constitución. No podemos dejar hoy día que estamos viendo las principales bases de la institucionalidad, señalarles quiénes son los chilenos, porque la Constitución lo establece. Dice el artículo 10, son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos extranjeros transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar a la nacionalidad chilena. Después, los hijos de padre o madre chileno nacidos en territorio extranjero, con todo se requerirá que alguno su ascendiente de línea recta de primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en el artículo 1, 2 y 3. Y 3, los extranjeros que obtuvieron carta de nacionalidad de conforme a la ley y los que obtuvieron especial gracia de nacionalidad por ley. Es decir, ¿quiénes son los chilenos? ¿Quiénes somos los chilenos? En primer lugar, somos los chilenos, dice la Constitución, los nacidos en el territorio de Chile. ¿Quiénes son los chilenos? Todos los que nacimos en Chile. El jus solis. El jus solis, exactamente. Con excepción, quienes, a pesar de nacer en Chile, no son chilenos, los hijos de representantes de estados extranjeros. Este es un concepto restringido. Es decir, si el hijo del embajador de Rusia en Chile es ruso. Es ruso. Aunque nazca en un hospital o una clínica chilena. Claro, pero a pesar de ello, puede optar por la nacionalidad chilena.
Y también son chilenos, al revés, gente que nace en el extranjero. ¿Quiénes son los chilenos que nacen en el extranjero? Son los que nacen fuera en función de un trabajo del padre, que nacen en función de una actividad para el gobierno de Chile. Pero mira, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Víctor, para seguir hablando de la Constitución. Ya nos pusieron la cortina, así que por favor tus palabras al cierre. Sí, bueno, agradecerte tu invitación y esperamos que seguir desarrollando este tema que va a ser tan importante. Estamos ya, ayer partió la propaganda, entonces estamos ya a 2 meses del plebiscito y la idea es que sigamos informando de este tema tan importante para que la gente decida lo que decida informada. No vamos a promover una opción porque tampoco corresponde, porque no es un programa de propaganda. La idea es informar para que cada uno en su conciencia, ¿cierto? Y con elementos de conocimiento, ¿cierto? Decida lo que va a votar ese día. Exactamente. Yo tengo que transparentarlo, yo voy a votar rechazo, pero la idea es informar a la comunidad para que la gente vote informada, que sepa lo que está votando. Por lo tanto, con el colega Víctor hemos tratado de dar esta especie de información cívica, de capacitación cívica a la gente para que sepa, porque usted va a ver apruebo o rechazo, pero no va a saber de qué está hablando, y eso es importante. Exacto. Entonces, bueno, me despido, muchas gracias a todos los vecinos que nos han escuchado, como siempre me despido, vecinos, cuídese, cuide a su familia, cuide al otro vecino, use su mascarilla, fiscalice y respete la ordenanza de uso de mascarillas. Y se despide el concejal Alejandro Soler. Sí, yo también la tengo acá, mira, la Constitución. Nos despedimos con el colega Victorario y esperamos verlo en próximos capítulos para seguir informando y tratando de capacitar a la gente sobre la nueva Constitución, porque al final lo que usted sabe es muy importante. Bien, hasta luego. Hasta luego. Polar Comunicaciones presentó Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez.